Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy traigo un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar del corazón, por eso me vine un poco con estos colores románticos. Bueno, el corazón tiene poco de romántico, la verdad, así que está muy interesante lo que hoy les voy a comentar. A ver, antiguamente al corazón se le daba mucha más importancia que hace unos años atrás y hoy estamos entrando en un equilibrio mucho mayor, ¿sí? En una armonía mucho más profunda. Antiguamente, pueden ser hasta miles de años atrás, el corazón se lo tenía como algo muy importante, tal vez hasta lo más importante del cuerpo. Por eso, no sé, se me viene un poco a la mente los egipcios, cuando pesaban el corazón y la pluma, cuando alguien moría, ¿no? Un simbolismo de cuántas cargas guardó en este corazón durante toda esta vida. Si el corazón era pesado por su mentalidad, por sus emociones densas, era más pesado que la pluma, bueno, bajaba a lo que católicamente sería el infierno. Y cuando el corazón pesaba lo mismo que una pluma, era que ese hombre o mujer había tenido una vida de trabajo interno, liviana, y iba a lo que tal vez desde un nivel más religioso conocido para nosotros sería el cielo. Entonces, siempre se le dio una importancia muy grande. Por ejemplo, la palabra recordar viene del latín recordis, que es pasar por el corazón, porque se decía que en el corazón se guardaba el recuerdo del alma, ¿sí? Después, hasta hace muy poco, no sé, 200 años atrás hasta ahora, lo más importante comenzó a ser el cerebro. Y no había más nada que el cerebro. Principalmente cuando comienza hace 100 años tal vez la neurociencia más pura, con el estudio de las neuronas y el cerebro como lo único más importante. Y ahí comenzó una batalla entre el rey y la reina, ¿no? ¿Quién era más poderoso en el cuerpo? ¿Quién era mejor? ¿Qué era más importante? Y básicamente siempre entramos en un dualismo tremendo, como siempre, formando guerras, cuando en realidad no es que uno sea más importante que el otro, sino que todo tiene que trabajar en armonía y en conjunto, ¿no? Como la sociedad misma, que parece ser que ahora volvemos a lo mismo de esto es más importante, aquello es más importante, antes era mejor, ahora es mejor. No, siempre se tiene que trabajar en conjunto porque todo es complementario. Si se le da todo el poder a una sola cosa, eso va a terminar muy tóxico y autodestructivo. Entonces, cuando comenzamos a entender que todo es complementario y cuando comenzamos a entender que en realidad cada órgano en el cuerpo o en la humanidad está ahí por algo y para algo, y si ese poder se divide entre todos los órganos, todo funciona mejor en vez que todo se concentre en uno solo. Y ahora, en la neurociencia más moderna, se pudieron hacer muchísimos estudios donde comenzamos a comprender que el corazón no es solamente una bomba que late y lleva la sangre a todos lados como un motor, sino que tiene otras funciones muy importantes. Y entre ellas es que se descubre que el cerebro cada tanto era como si se diera media vuelta a mirar algo y volviera a sus funciones y no se entendía qué era, ¿sí? Obviamente no es tan así, es algo más simbólico lo que estoy haciendo, pero más o menos era eso. Cada tanto iba hacia un lugar y volvía la atención. Y bueno, con el avance de la tecnología se descubrió que el latido del corazón marcaba un ritmo en todo el cuerpo, ¿sí? Principalmente en el cerebro. Pero también se descubrió que a veces el cerebro escuchaba muchísimo el corazón o que el cerebro no escuchaba para nada al latido del corazón. Y se fue descubriendo que según lo que hacía, lo que escuchaba o no escuchaba, producía cambios en nosotros que ahora los vamos a comentar. Me gustaría remarcar que el corazón trabaja puntualmente sobre distintas partes del cerebro, ¿sí? Quiero que quede esto claro.
que antes se creía que el cerebro manejaba el cuerpo. Acá estamos hablando que el corazón, en este caso, en este sentido, maneja o interfiere directamente en distintas zonas del cerebro. Y principalmente en tres partes. Una parte muy emocional, principalmente en la amígdala, que creo que lo vimos en el segundo video. La amígdala era aquella amígdala en el cerebro, ¿sí? No quiero que se olviden que también tenemos en la garganta y a veces se pueden confundir. No, en el cerebro tenemos amígdalas, creo que son dos amígdalas, que participa mucho en la emoción de las cosas. Entonces el cerebro interactúa mucho en esa parte emocional. Pero también, y para romper un poco el mito de que el corazón era emocional y el cerebro era algo mental, algo de la razón solamente, el corazón también interfiere en la parte más moderna a nivel de evolución del cerebro, que es el último cerebro que se desarrolló, como hablábamos también en, no sé si en el primer video, o segundo, bueno, ya me olvido, que era la parte del neocórtex, ¿sí? Principalmente la parte prefrontal, que se le dice la lámpara del minero, que es la parte de atención, de razonamiento, de pensar, de sacar conclusiones, ¿sí? Justamente de la razón, que es un poco lo que nos diferencia de otros animales. Entonces, el corazón no solamente interactúa o juega un papel muy importante en la emoción a través de la amígdala, sino también en la razón, a través justamente de esta parte prefrontal del cerebro. Y la tercera parte, que también tiene contacto o juega un rol importante por cómo interfiere, es en la ínsula. La ínsula es otra parte del cerebro donde está muy relacionado a quién soy yo y quién es el otro. Esto es muy importante cuando vamos creciendo, en la niñez, en la adolescencia, se van desarrollando partes del cerebro que tenemos inmaduras y esa parte habla de quién soy yo, de mi identidad. Muy importante. Entonces, el corazón también marca ahí un ritmo, un punto muy importante en quién soy yo y quién es el otro. Entonces, emoción, razonamiento, identidad. El corazón marca todo eso. Y recuerdan antes que dije recordar, que viene en latín recordis, que es pasar nuevamente por el corazón. Bueno, antes se creía que era el corazón un recipiente de los recuerdos, ¿sí? Y los recuerdos se generan a través de redes neuronales. ¿Y qué sucede? Obviamente con el tiempo parecía una locura esto, porque se consideraba el corazón solamente como una bomba que bombeaba la sangre del cuerpo. Y hoy en día se descubren, aunque todavía en la neurociencia más ortodoxa todavía no hay mucha investigación sobre el tema, pero bueno, yo voy estudiando de muchas personas y la misma neurociencia no lo niega, pero tampoco lo confirma al 100%, pero se han encontrado un núcleo de neuronas en el corazón. Que algunos dicen, bueno, no son neuronas, pueden ser otras células del sistema nervioso, otros dicen, se llaman neuritas, no son neuronas, otros dicen, pueden ser neuronas, pero todavía no sabemos si trabajan exactamente igual que las neuronas del cerebro. Recuerden que en el cerebro hay 86.000 millones de neuronas. En el corazón parece que hay 40.000 neuronas. No 40.000 millones, sino 40.000 neuronas. Es un puñado de neuronas, o vaya a saber el nombre que se le va a dar. Y se está investigando porque uno de los principios de las neuronas del cerebro es no solamente la importancia que tiene cada una, sino la importancia que tienen las neuronas de interconectarse para generar algo. Y se están viendo si en el corazón sucede eso. Yo vengo estudiando que sí sucede lo mismo, pero a nivel científico puro todavía se está investigando, ¿sí? Entonces es cuestión de tiempo porque ya existe la tecnología, así que seguramente ya se estará investigando o ya
se descubrió, pero sabemos que esto tarda muchos años en darse a conocer al público porque esto conlleva muchos experimentos, prueba y error para sacar una buena conclusión. Entonces, bueno, tendría sentido, ¿no? Tantos años atrás, ¿cómo han llegado? Estamos hablando de cientos de años o miles de años atrás, ¿cómo han llegado a la conclusión que en el cerebro había estas neuronas? Yo tengo mis hipótesis, pero bueno, nos estaríamos desviando demasiado hacia un lugar fuera de la ciencia moderna. Y bueno, si existen esta red de neuronas en el corazón, claramente el corazón tendría su propio sistema nervioso y podría alojar recuerdos. Y de acá hay muchas conclusiones que puedo sacar de experiencias de cómo un órgano también, no solamente el corazón, sino que un órgano es una reserva de información. Y esto ocurre en los trasplantes de órganos, ¿sí? Bueno, trasplante de corazón hay unas experiencias y unas historias tremendas, ¿sí? Que parecen increíbles, de cómo esa información de la persona que fallece pasa casi totalmente como información a la persona que recibe ese órgano nuevo. Y esto pasa también hasta con gustos de alimentación. Cuando una persona recibe un órgano que marca tanto como un corazón, a veces hasta se despiertan con ganas de comer algo que no comían en su vida, pero que después descubrían que la persona que fallecía sí comía. Hasta esos gustos ocurren. Entonces, bueno, hay todavía mucha investigación para hacer, muchas conclusiones para sacar, y creo que es cuestión de tiempo, ¿sí? Igual yo tengo mi punto de vista que tal vez en otro video vamos a poder hablar mejor, pero estaríamos saliendo mucho de la parte científica. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando el cerebro escucha al corazón, miren esto, qué loco lo que se ha descubierto. Cuando el cerebro escucha al corazón, en cada pum, 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 en cada latido, ahí recién somos conscientes del entorno que nos rodea. Es decir, prestamos atención al entorno afuera, a lo que está pasando en la vida, cuando el cerebro escucha el corazón. Pero a veces ocurre que el cerebro no escucha el corazón, está como en la nube, está ahí, acá en la Argentina se dice paveando, ¿no? Que está distraído. Cuando el cerebro no escucha el corazón, se genera se me fue el nombre. Bueno, un parpadeo, ¿sí? Que tiene otro nombre más completo. Parpadeo atencional, ahí está. Ay, no me salía la palabra. Parpadeo atencional se llama, que es cuando el cerebro se desconecta y no es consciente del entorno. Y entra a esa red por defecto que justamente en estos videos estuvimos mencionando un par de veces. Entonces, esa red por defecto es como esa nube donde yo no soy del todo consciente de lo que está ahí, pero el cerebro se mete a una nebulosa donde hasta un poco de estar ahí se puede decir que es positivo porque es la base de la creatividad. Pero cuando estamos mucho tiempo ahí puede traernos hasta enfermedades mentales, ¿sí? Y acá empezaron los perritos a aullar porque los dueños se van, así que no sé si se escucha mucho. Bueno, entonces, básicamente, el cerebro cuando escucha al corazón somos conscientes del medio que nos rodea, ¿sí? Tenemos atención. Pero cuando el cerebro no escucha el corazón, nos metemos en esa nube y nos desconectamos del medio externo, ¿sí? ¿Qué sucede acá? A veces ocurre que el cerebro escucha por demás al corazón, que hay una comunicación excesiva. Y cuando ocurre esto, miramos la vida acorde a lo que somos nosotros. Miramos la vida como somos nosotros. Entonces es muy normal que suceda que empecemos a dividirnos, empecemos como a generar grupos, ¿sí? Empecemos a generar dualidades muy profundas. Empecemos a decir, en esto no estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo con esto porque pensás distinto, sos mi enemigo. Eso ocurre cuando hay
por demás una comunicación entre cerebro y corazón. El corazón tiene unas bases que todos conocemos, que es el ritmo cardíaco, que es la cantidad de latidos por minuto. Pero también hay otra forma de ver esto, estudiándolo desde un lugar más profundo, que podemos encontrar la variabilidad cardíaca. Y la variabilidad cardíaca no es la cantidad de latidos por minuto, eso es ritmo cardíaco. La variabilidad es el tiempo entre latido y latido en un minuto, por ejemplo. Cuanto más variabilidad cardíaca hay, más flexible es el corazón entre latido y latido. Si el latido es pum, 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 marcado, un ritmo preciso y perfecto, como un reloj suizo, ahí puede haber hasta una patología. Y cuanto menos variabilidad cardíaca, es decir, cuanto más preciso sea el latido, más voy a ver la vida en base a lo que soy, a mis creencias. Pero cuanto más flexible es ese corazón, cuanto la variabilidad cardíaca es más alta, mejor. Mejor salud voy a tener, más atención, más inteligencia, más capacidad de memoria y más flexible voy a ser en la vida. Es como si el corazón habla un solo idioma, pum, 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 una variabilidad cardíaca baja, voy a hablar el mismo idioma afuera, porque hablo un solo idioma. Entonces, ¿con quién me voy a rodear? Con los que hablen mi idioma. Pero cuanto la variabilidad cardíaca sea mayor, es como si pudiera hablar más idiomas. Por lógica voy a tener más flexibilidad en la comunicación con todo aquello que me rodea. Es decir, puede ser que una persona no piense igual a mí, pero puedo escuchar, puedo hablar, puedo compartir, puedo aceptar, aunque aceptar que la otra persona es distinta a mí, entender y comprender por qué tal vez tiene esa opinión y entender y comprender por qué yo tengo la mía y que sea una comunicación didáctica, flexible, que nos podamos comprender y entender, que haya una empatía. ¿Sí? Y eso no significa que me convenza de que yo piense igual a esa persona o que yo quiera convencer a esa persona de que piense igual a mí. Es un intercambio de opiniones, es entender que tiene un lenguaje distinto al mío, un pensamiento distinto al mío, y yo puedo comprender y entender a esa persona y punto. Yo puedo comprender, y si la otra persona tiene una variabilidad cardíaca muy baja, no me va a comprender a mí. Y me va a tratar de convencer de que tenga que pensar igual a esa persona. Y si no pienso igual a esa persona, soy su enemigo. Y eso lamentablemente habla de una persona con tal vez muchas heridas no resueltas, o una persona muy poco flexible, muy rígida, muy estructurada, que todo aquello que lo saca un poco de su zona de control va a atacarlo porque se va a estar defendiendo. Y bueno, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Cómo es la variabilidad cardíaca de las personas? Solamente con verle la cara uno se da cuenta qué está pasando dentro. ¿Sí? Recuerden que fruncir la frente, una cara toda contracturada, está estimulando mucho a la amígdala. ¿Sí? Que esto ya lo hablamos en videos anteriores. Y si la amígdala está regida por el corazón, todo es una dirección, una bidirección, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Qué quiere decir? Que el corazón afecta a la amígdala o el cerebro afecta al corazón. Entonces, hasta según mi propiocepción, que es el sentido que el cerebro está captando en base a mi postura corporal, voy a afectar al cerebro y el cerebro va a afectar también a todo el cuerpo, a todos mis órganos. Pero también mis órganos pueden afectar al cerebro y mi cerebro puede afectar a mi estructura, a mi posición corporal. Entonces, todo tiene una bidirección donde uno afecta al otro y el otro afecta a uno. Se han hecho estudios con meditadores y se ha descubierto algo muy interesante. Se ha descubierto que
que cuanto la persona más meditaba correctamente, donde el cerebro bajaba su ruido mental, ¿sí? Es imposible poner la mente en blanco. Es imposible que el cerebro no tenga ruido. Porque para que el cerebro no tenga ruido o que la mente esté completamente en blanco, creo que la única solución es que no estemos vivos, ¿sí? Entonces cada órgano tiene sus movimientos y su ruido, y aparte el cerebro recibe información constantemente de todos los órganos. Entonces, según lo que comimos, según cómo late el corazón, según cómo respiramos, según el hígado, según los riñones, según todo el cuerpo, el cerebro va a estar recibiendo información a través del nervio vago, y ahí va a haber una estimulación constante. Entonces, cuanto más equilibrio tenga en todo el cuerpo, más posibilidad de tener menos ruido mental. Entonces, cuanto menos ruido mental tenga, que también se consigue con una meditación, una práctica meditativa constante, se podía llegar, y escuchen esto porque es increíble, en meditadores profesionales se encontró que cuanto más armonía profunda había entre cerebro y corazón, la comunicación se calmaba, bajaba. No había tanta comunicación entre ellos dos, sino que calmaba, se relajaba. Y automáticamente mi cerebro dejaba, es como si se olvidara de mí y se transformara en la vida, se fundiera con la vida. Y esto es muy lindo, porque estamos hablando que cuanto más comunicación hay entre cerebro y corazón de una manera no armoniosa, sino todo lo contrario, demasiada comunicación, más me vuelvo una persona que solamente piensa en mí. Y voy a ver la vida desde mi posición, desde mis creencias, desde mi historia. Pero cuanto más me relajaba, cuanto más bajaba la comunicación entre estos dos órganos, es como si la ínsula, que es aquella parte del cerebro encargada de la identidad de quién soy yo, también se relajaba y se disipaba esa función. Es como si dejara de saber quién soy yo y me convirtiera en la vida. Mi identidad ahora es la vida. Y es muy profundo esto. Es muy profundo. O también me pudiera convertir en lo que estoy enfocándome. En la respiración. Soy la respiración. En la vida. Soy la vida. En un sonido. Soy ese sonido. Y esto me parece algo muy profundo a practicar, cotidiano, ¿sí? Porque acá nos conecta a un montón de cosas, que claramente, bueno, en el curso, como está todo interconectado, al final lo podemos entender desde un lugar científico y a la vez completamente espiritual, ¿no? Pasamos desde un área científica hasta un área completamente sutil. Y podemos ver lo mismo desde muchas áreas. Acá tal vez no tenemos el tiempo para hablar tantas horas, pero quiero que se queden con esto. Que cuanto más ruido haya en mi cerebro, el cerebro menos escucha al corazón. Y si el cerebro no escucha al corazón, nos desconectamos de la realidad. Y nos perdemos en esa red por defecto, en esa nube, que gran parte de esa nube es negativa. Cuando el cerebro escucha por demás al corazón, como un fiel seguidor, nos volvemos tal vez hasta egoístas. También desconectándonos de la vida, aunque prestando la atención, pero viviendo la vida de mi posición, separado del otro. Pero cuando se logra una armonía perfecta, serena, hasta puedo expandir lo que soy para también ser parte de lo que me rodea. Y esto es muy lindo y nos deja una gran reflexión. Y todo esto se regula en parte también con la frecuencia, con la variabilidad cardíaca. ¿Y qué es lo que nos da más variabilidad cardíaca? El disfrutar la vida y la felicidad.
Entonces, ¿por qué cosas tan sencillas las hacemos tan complicadas? Y me incluyo, que a veces paso por situaciones donde me pongo mal, o porque no llego con los tiempos y mucho ruido, boom, 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 ruido mental, inflamación cerebral. Y eso afecta a todo el cuerpo. Eso me separa de lo que consideramos el amor, la vida, no sé, algunos el universo, otros Dios, me separa. Y soy de carne y hueso, cuando en realidad somos mucho más que eso. Y otra cosa, cuando... A ver, todos los órganos tienen un campo electromagnético, pero el campo eléctrico se puede medir de manera muy fácil, ¿sí? Con la tecnología que tenemos. Fíjense la importancia de este órgano, ¿sí? Eh, Se calcula que este campo, esto es científico, científico puro. Se calcula que este campo en un adulto promedio mide 3 metros. Claramente todo es relativo. En muchos medirá mucho menos. Y en otros, que se trabajan a sí mismos, que a través de meditación o reflexiones, su campo puede medir mucho más. Pero en niños muy pequeños, menores de 4 años, su campo puede medir hasta 7 metros. Medidos por máquinas. Estamos hablando de neurociencia, ¿sí? Porque esto queda como muy espiritual. Esto a nivel espiritual ya se sabía hace miles de años. Pero hoy en día, con máquinas, con tecnología, se pueden medir también estos campos. Y escuchen esto. Un bebé recién nacido, su campo puede medir más de 20 metros. Imagínense si podemos llegar a aprovechar esa energía, ¿no? Yo no sé cómo está orquestado en un hospital, ¿sí? Así que hablo con mucho desconocimiento, pero qué lindo sería que las salas de parto estén muy cerca no sé, de personas mayores o de enfermedades muy, muy graves, autoinmunes o, no sé, enfermedades graves o personas que realmente necesiten esa energía. Porque claramente 20 metros inundan prácticamente a todo el hospital. Bueno, gran parte, ¿no? Hay hospitales de más de 100 metros, mucho más. De calles, de cuadras. Pero estaría espectacular, ¿no? Y con lo último que quiero cerrar, mira, así sin darme cuenta, cada video duró media hora. Lo último que quiero cerrar es que si el corazón también maneja esta parte de identidad, de quién soy, el corazón le está comunicando todo el tiempo al cerebro quiénes somos. El tema, y como siempre dice la frase, sigue a tu corazón. Esta frase tiene una doble cara. Una cara donde estaría a favor de esa frase y otra cara de decir cuidado, porque en realidad sigue a tu corazón si el corazón sabe dónde ir. Y llega un punto que todavía no es científico, pero llega un punto de decir, y yo creo que a más de uno le surge una pregunta de decir, wow, ¿cómo el cuerpo funciona de manera tan perfecta? Pero, ¿qué hay más allá de los órganos? ¿Puede haber una energía que también esté manejando los órganos y después los órganos se manejen entre sí con su comunicación y funciones? Obviamente yo creo que sí. Entonces, ¿de dónde sale esta identidad? ¿De las memorias que yo tengo? Bueno, pero ¿de dónde salen esas memorias? ¿Solamente mi experiencia en la vida o hay algo más profundo? ¿Quién soy yo realmente? ¿Emanuel Tieso? ¿O puedo ir más profundo todavía? Bueno, el corazón le está informando todo esto al cerebro constantemente. Pero también es cierto que si yo no tengo una conciencia más profunda, el corazón tampoco la va a tener. Entonces, escucha tu corazón y hacele caso. Hay que tener cuidado si realmente nosotros, no como órganos, sabemos hacia dónde ir.
o si por lo menos estamos abiertos a esa posibilidad de que ese futuro que todavía no vino sea algún día mejor presente que del que soy. Entonces, cuanto más me trabajo mis heridas, cuanto más me desarrollo como persona, cuanto más reflexiono para ir más profundo, el corazón va a comunicarle otra información al cerebro. Y el cerebro va a tener otras herramientas u otras capacidades u otras posibilidades de tener otras decisiones en la vida. Bueno, les deseo lo mejor, muchos éxitos y nos estamos viendo pronto. Nos queda un solo video para terminar esta saga y después vamos a seguir con otros temas que tal vez he dejado de lado, que es la parte más energética. Después voy a necesitar su ayuda para ver hacia dónde está el interés de seguir explorando y compartiendo estos conocimientos. Bueno, les deseo lo mejor y muchos éxitos para la semana. Chao, chao.